Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi, este espacio de todos los lunes, espacio múltiple, integrativo, donde lo que propongo es que podamos compartir un espacio de reflexión, de pensar crítico, de diversidad, de multiplicidad, como lo venimos haciendo. Hoy nos va a tocar la parte mitológica, así como venimos en este derrotero de distintos temas, distintos mitos, distintos grandes casos, distintas obras artísticas. Esto es una novedad para este año. Y también lo que es la caja de herramientas, donde vamos a abordar toda la cuestión que justamente recorre la llave Psi. Hola Ana María, ¿cómo estás? Que es desde el pensar, el sentir, la conducta y por supuesto no me quiero olvidar de la pata espiritual. Así que bueno, esa es la idea para quienes se sumen por primera vez. Acá cuando esto lo suba a YouTube van a encontrar en la caja de comentarios todos los medios de contacto. Estoy en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto el canal de YouTube donde se pueden suscribir en forma gratuita. Eso ayuda a que el algoritmo se potencie y esto pueda llegar a muchas más personas, que el canal pueda crecer, ¿tá? La idea habitual es que ustedes comenten, participen, opinen, que formemos juntos. Ay, perdón, veo que no estoy saliendo en Facebook. A ver si ahora sí. Bueno, ahí pareciera que sí. Sí, ahora sí. Ahora por lo menos me sale que si se había, no sé, se había colgado, se había cortado. Hola Ernesto, ¿cómo te va? De paso, que lo saludo a Ernesto, no me quiero olvidar que vamos a estar ofreciendo junto con él, colega counselor, un seminario de transferencia, si es posible la transferencia en el counseling. Esto sería ideal para aquellas personas, por supuesto counselors, consultores psicológicos, que quieran, ya sea que tengan una formación psicoanalítica y la quieran perfeccionar, o que no tengan esa formación y la quieran adquirir. Entonces, para cualquiera de los dos casos puede ser una herramienta interesante, ya sea para incorporarla o para profundizarla. Es un seminario corto de 3 horas, modalidad online. Para quienes les pueda interesar, me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Ernesto también en sus redes. ¿Estamos? Bueno. Ahora sí veo que está saliendo en Facebook. No sé si me había colgado yo o se había colgado acá la señal. Bien. Me voy a meter de lleno con esto de el tema que nos toca hoy, que es el mito de Quirón. Particularmente es un personaje con el que me identifico muchísimo, un personaje que me gusta mucho, por eso lo elegí. Además, por supuesto, que su historia es interesante y creo que ameritaba un espacio, porque tiene mucho que ver con la cuestión de las distintas formas de sanación. Porque describe de buena manera el psicólogo a nuestro hacer, ya que ahora lo vamos a ir desmenuzando, pero se trata de la historia del sanador herido. Y como quienes vienen siguiendo las charlas, y sobre todo la parte de los mitos, como se van a ir dando cuenta, por supuesto que siempre
Esto nos lleva a la antigua Grecia y a su panteón de dioses, en particular los titanes. Esta historia nos va a hablar del dios Crono, que es el equivalente a Saturno, en lo que fue después Roma, el Imperio Romano. Y en un principio no tenemos que confundirlo con Cronos, que es el dios del tiempo. Ya vamos a ver que después sí se unifican, pero en un principio no era lo mismo. Crono era, en algunos mitos, el más joven de la primera generación de los titanes, que fueron bautizados así por Hesíodo. Y esto tenía que ver con, me refiero al nombre de los titanes, los que abusaban de una fuerza excepcional, sin límites. Y esto, acá la palabra clave es el abuso, que también viene ligado un poco a lo que hablamos la semana pasada de explotación amorosa. O sea, todos los temas se van a ir dando cuenta que están entrelazados, nada está por fuera. Hola Luliana, ¿cómo te va? Si alguien me puede saludar en Facebook, así me quedo tranquilo que estamos también ahí, sería buenísimo. Entonces, hola Eva, gracias. Crono descendía de Urano, que era el dios del cielo, y de Gea, que era la diosa de la tierra. Ahí ya tenemos una simbología muy interesante en cuanto a esto de los polos, el cielo y la tierra. Y si empezamos a hilar fino, gracias Ernesto, si empezamos a hilar fino, ya acá tenemos hasta la Génesis bíblica. Bueno, Gea, y acá ya empieza el novelón, ¿no? Es el gran drama, el culebrón. Gea estaba furiosa con Urano porque este dios lo que había hecho era haber encerrado en su vientre a los cíclopes y los hecatónquiros. ¿Qué era esto? Eran unos gigantes que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Imagínense estas criaturas. ¿Y por qué los encerró? Porque les tenía miedo. Por lo que Gea lo que hace, furiosa como estaba, era obligar a Crono, a su hijo, a que castrara con una hoz o con una guadaña. Esto se convirtió después en su símbolo y quedó asociado a la cosecha. Bueno, efectivamente Crono obedece, cumple, y Urano, por supuesto, jura venganza, y Crono sabe por Gea que de la misma forma uno de sus hijos lo traicionaría, como él había hecho con su padre. Por eso, ¿qué se le ocurre? No podía ser de otra forma, devorárselos apenas iban naciendo. Bueno, esto lo podemos, ya da para un montón de disparadores, porque además del corte en cuanto al guiño obvio que podemos hacer al psicoanálisis, no nos olvidemos que Freud se nutrió muchísimo de los mitos, por eso también los traigo, especialmente Tótem y Tabú. Podemos en cierta forma transponerlo en cuanto a estos padres titánicos, por no decir tiránicos. Pero la cosa todavía se puede expandir a terrenos más interesantes, porque en Oriente tenemos el mito védico de Indra como un dios al que se lo
llamaba o tenía como la fama de ser el cortador de las alas de las montañas. Y fíjense, acá la palabrita es cortador. ¿Por qué cortador? Por la acepción que se le da acá a ese corte, no es el corte que le hizo Crono a Urano, o el corte que podemos entender en el sentido psicoanalítico, sino que acá tiene la acepción de hacer o de crear. Y de ahí es donde proviene, o nos podemos ir a karma, que significa hecho o acto. Por eso es por lo que se asocia también a Saturno. Si se acuerdan, yo les dije que Crono, el equivalente en Roma, es Saturno. Por eso se asocia a Saturno con el dios de la justicia, o astrológicamente se dice que es el planeta de la justicia. Después también me voy a meter un poquito por ese lado. Bueno, ¿qué pasa después? Después sí, Crono fue refundado como Cronos, ahí sí como dios del tiempo, usando, como les dije, la guadaña como símbolo de la cosecha. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Crono buscaba a Zeus y en su camino se encuentra con una ninfa. Esto también ya viene siendo recurrente en la cuestión de los dioses, como los dioses quedaban como absolutamente cegados por alguna de las ninfas. Si se acuerdan, cuando hablé del libro de Ecos de un viaje de amor en el tiempo, yo les traje a la ninfa que justamente obnubila de alguna manera Eco era una ninfa y queda obnubilada por Narciso. Y por supuesto que Narciso no le dio ni la hora, y ahí quedó la pobre Eco repitiendo las últimas sílabas de cuanto ser se le cruzara, hasta que la pobre murió así, maldecida. Bien, entonces Crono buscaba a Zeus. En el medio se encuentra con una ninfa del océano que se llamaba Fílida. Y como suele suceder en estas desgraciadas narraciones de dioses perversos, no para de hostigarla hasta que la posee, y por supuesto que la posee por la fuerza. Antes de esto, ella le ruega a Zeus que la volviera una yegua para que Cronos no se fijara en ella y de esa manera la dejara tranquila. Pero ¿qué pasa? Cronos se da cuenta del plan y astutamente se convierte en un caballo para poder violarla. Ella después se escapa y da luz a su hijo, que es una monstruosidad, esto entre comillas, ¿no? Una monstruosidad porque era algo totalmente anormal, mitad hombre y mitad caballo. Fue así como, en su desesperación e incapaz de aceptar esta aberración, le pide a Zeus otra vez, le ruega que ahora la convierta en un árbol. Y es así que se vuelve un tilo, que justamente, fíjense, tampoco es casual, el tilo tiene por efecto, uno de sus efectos es la calma, es la relajación, es la sedación. Habitualmente se dice, cuando alguien está muy nervioso, tómate un té de tilo. Bueno, esto de alguna manera quizás viene a colación de que pudiera aplacar siquiera un poco la angustia y el desamparo,
la impotencia que podía sentir esta pobre ninfa, que como ven terminan siempre en tragedia. Bueno, ¿qué pasa con esta bestialidad que nace? Afortunadamente tenemos ahí ahora a Apolo y Artemisa que se apiadan del centauro y lo adoptan. Apolo era uno de los dioses más importantes y polifacéticos entre los olímpicos. Teníamos a los titanes y a los olímpicos, que era dios de casi todo: la naturaleza, la verdad, la profecía, el tiro al arco, la medicina, la música, la poesía, las artes en general, etc. Artemisa, que era su hermana, y ambos por supuesto hijos de Zeus, ella era la diosa de la caza, la naturaleza salvaje y la castidad como protectora de los partos. Esto también es muy simbólicamente interesante porque es como si también, porque son ellos quienes en realidad crían y educan a Quirón, es de donde Quirón toma esta nobleza y los dones justamente tanto para el arte como para la profecía, como para la caza y la empatía, esta cuestión de la sanación, la protección, la vocación de servicio, de ayuda al otro. Es la combinación justamente de las virtudes de Apolo y de Artemisa. Por esto es que justamente desde esta crianza compasiva es que Quirón se vuelve un centauro distinto a la naturaleza bestial que era propia de la especie. En realidad, todos los demás, ya lo vamos a ver, todos los demás centauros, a excepción de únicamente 2, eran de una naturaleza totalmente bruta, salvaje. Bueno, Quirón aprende a curar y, como dije, todas las artes de sus padres adoptivos. De hecho, si vamos a la etimología de la palabra, significa hábil con las manos o el que cura con las manos. De ahí es que viene la palabra quirófano. Entonces, Quirón se fue forjando una reputación de médico notable, de manera que muchos venían a pedir su servicio, su ayuda. Pero además de sanador, empezó a labrar el arquetipo del Salvador. Esto ya lo hemos tocado en otras charlas, pero voy a hacer igual un breve recordatorio, porque en la psicología de Jung, discípulo de Freud, el arquetipo es un concepto central y fue uno de sus mayores aportes justamente para diferenciarse o diferenciándose de su maestro, de Freud. Y Jung de hecho lo incorporó como base de su teoría sobre el inconsciente colectivo. Para él, los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, de cualquier cultura y de cualquier momento temporal, de cualquier época. Entonces van a ser conceptos que van a formar parte de nuestra motivación más básica y a través de los cuales vamos a ir evolucionando. Hola Carlita, ¿cómo estás? Te extrañaba ya. Entonces, el inconsciente colectivo es clave para el desarrollo de la teoría
de Jung, porque es el que va a contener los distintos arquetipos. Este inconsciente, a diferencia del inconsciente personal de Freud, es el que tiene o aloja un conjunto de recuerdos e ideas que son compartidas por todos, esto que decía, por la especie, que son comunes a la especie, con las que todos nos podemos identificar independientemente de la cultura o del tiempo. Ejemplo, arquetipo el viejo sabio, por ejemplo, es universal, según Jung, por supuesto, ¿no? Es universal para toda cultura y para toda época. Quirón era el cuidador, efectivamente, Carla, es el sanador herido. Entonces, justo volviendo a este arquetipo, al del salvador o el del cuidador, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Se empeña en proteger, por lo que se lo va a asociar a dones como la generosidad, la empatía y la compasión. A esto que decía antes de la vocación de ayuda, a riesgo de, y ojo que acá viene una de las cuestiones, a riesgo de sacrificarse por el otro, esto sería en su aspecto patológico, insano o sombra en términos de Jung. Por supuesto que se va a vincular a las figuras de padre y madre como principales figuras de cuidado primarias, además de otros roles como maestros, sabios, líderes, en cualquier campo o de cualquier tipo que brinden un servicio desinteresado. Además, por supuesto, de los médicos que ya he mencionado. Entonces, desde la óptica de Jung, la integración entre el autocuidado y el cuidado del otro. Hola Antonella, ¿cómo te va? Es un aspecto fundamental para alcanzar el equilibrio en este y en el resto de los arquetipos. Acuérdense que esto era esencial en lo que él entendía como proceso de individuación para alcanzar una personalidad integrada. Es decir, si esto lo llevamos a términos freudianos, sería como cómo unificamos ese yo dividido. Bueno, así, justamente integrando los distintos arquetipos, todos, uno por uno, hasta llegar al último, que sería el del yo o el self, y lograr una integración o una individuación de la personalidad. Lo que no está integrado es la sombra o la parte negada de cada arquetipo, que esto puede aparecer en el caso del cuidador como un excesivo dar hacia el otro, lo que puede traer ira reprimida o una suerte de moralismo en la que la persona se siente con cierta superioridad, justamente una superioridad moral sobre el otro. Maros, después te sigo porque estoy de guardia, me tocó reemplazo. No te preocupes, Maros, por favor. Dale, después aportarás algún comentario, seguramente. ¿Está? Entonces, el cuidador no solo cuida la salud en todos sus aspectos y formas, sino también el conocimiento. Por lo que se va a relacionar, además, y acá también donde empezamos a jugar, se va a relacionar con el arquetipo del sabio, que ya mencioné, y con el arquetipo del amante, en cuanto a esto de cuidar de los sentimientos, el cuidado del amor, el cuidado del otro, de las personas que queremos, el no dañar justamente por amor. Y en los aspectos sombra, la sobreprotección en cualquiera de estas áreas implica posesión, celos y apego.
Por eso es que lo contrario del amor es la indiferencia. Y el demasiado amor, el sobreamor, es esto, el ahogar al otro, el excesivo apego, la posesión del otro. Yo decía antes que es nacido de una violación, si lo decimos con todas las de la ley, causada por un dios psicópata. Quirón de esta manera viene a redimir ese karma, reparando la herida que tiene a través de los demás, que le van a servir de espejo y también como recordatorio de la importancia del límite que vengo recalcando esto, el límite para separar aquel narcisismo sano, que es el amor propio o la autoestima, en su medida justa, del narcisismo patológico, que es el egoísmo y la crueldad. Lo más interesante de estos mitos, además de su enseñanza, es que de alguna manera todo lo que estamos viviendo, y esto también relaciónenlo con el eterno retorno de Nietzsche, todo lo que estamos viviendo y todo lo que volvemos a comentar desde distintas ópticas, ya sea con un mito, ya sea con un caso, ya sea con el arte, ya sea con cualquier cuestión que abordemos, nos lleva siempre a los mismos lugares. O sea, no hay nada inventado. Esto es lo más triste, si queremos, porque es darse cuenta que venimos tropezando a nivel especie con las mismas piedras una y otra y otra y otra vez. Entonces, esa repetición que se nos da en lo personal también nos sucede como especie, como colectivo. Y este arquetipo va a aparecer ilustrado en clásicos como la Ilíada de Homero, ahí aparece como una reina maternal, o en la Divina Comedia de Dante, en la que el poeta Virgilio conduce de alguna manera, lo va llevando al Dante como una suerte de guía espiritual. O, viniendo muchísimo más acá, en Harry Potter, ahí tenemos a, distintos personajes, pero me acuerdo particularmente del gigante Hagrid, que además de amigo, también es una especie de figura paterna, porque actúa paternando a los tres protagonistas, no solo a Harry. Y otras tantas historias donde encontramos animales protectores en distintos cuentos y sagas. Bueno, y ya que estoy con el tema del arquetipo del Salvador, Quirón ejerció ese papel salvando a un héroe mortal que se llamaba Peleo. Vaya nombre que tenía este sujeto, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? Había sido engañado por el esposo de su amante para asesinarlo y para robarle un objeto de valor simbólico, que era una espada. Vayan encontrando la simbología dentro de la simbología, que le había regalado Hefesto. Peleo, para darles contexto, era el padre de Aquiles, que fue uno de los mayores héroes en la Ilíada de Homero, que la mencioné hace un ratito. Y Hefesto, ¿quién era? Era el dios de la forja y del fuego, así como también de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales, la metalurgia. Por eso es que decía el simbolismo dentro del simbolismo, por eso el simbolismo de la espada, el doble simbolismo, tanto en cuanto a eso, que se le había dado el dios
de la forja, de los metales, y la espada en sí, que ahí podemos hacer un guiño en cuanto al falo. Entonces Quirón lo salva y lo cura, lo sana. Se vuelven amigos inseparables. Y todo se va, como estamos siempre insistiendo, se va relacionando, se va entrelazando, se va entramando, porque era una práctica común en aquellos tiempos, distintos tipos de rituales. Uno era el ritual de la ambrosía, que esto era ofrecer comida y néctar divinos que inmortalizaban y daban fuerza y resistencia a los dioses. De acá es que vienen muchas de las tradiciones culinarias que conocemos hasta hoy, como el vino, como las hierbas medicinales, como especias, y por supuesto el fuego como símbolo de la cocina, si nos limitamos a las cuestiones de las artes culinarias. Por supuesto que el fuego tiene muchísimas otras simbologías. Era el poder de los dioses. Hay un antes y un después en que la humanidad conoce el fuego. Y por supuesto toda la cuestión mística de transformación y transmutación a través del fuego. Entonces, dentro de esos rituales, Tetis da a luz a Aquiles y para hacerlo inmortal lo sumerge en el río Estigia. ¿Se acuerdan de este famoso río? Era el río que llevaba al Hades. Pero como lo sostiene, en ese ritual lo sostiene a Aquiles por el talón, esa es la única parte que queda vulnerable. Lo que da origen al mito del talón de Aquiles. Entonces acá también un mito dentro del mito. Años más tarde, y quizá justamente esto lo digo yo, no sé si es así, para reparar esa herida, Tetis le pide a Quirón, que era el bisabuelo de Aquiles, que lo educara, iniciándolo así en la medicina, la música, la equitación y la caza, todo aquello que él dominaba. Entonces fíjense cómo acá el círculo de alguna manera se cierra, porque el hijo abandonado ahora oficia de mentor. Y por supuesto, como del mito de Quirón terminamos en otro mito que es el de Aquiles. Y como si fuera poco, Quirón fue también maestro de Asclepio, que era el dios de la medicina. Quirón nació con una herida del alma que es imborrable, pero también lo sería en el cuerpo, porque uno de sus amigos, Hércules, en uno de sus famosos 12 trabajos cuando se enfrenta a los centauros, sin querer le dispara una flecha envenenada que da justo donde se une la parte animal con la parte humana, en el muslo. Y como hijo de un dios, era inmortal, por lo que estaba condenado a que esa herida no se sanara nunca y que el dolor no se fuera nunca. Como esto era insoportable, le suplica, como lo había hecho también, ¿se acuerdan? Esta pobre ninfa, a la ninfa que violó Crono, el papá de Quirón, le suplica a los dioses que lo dejen morir para poner fin a su agonía. Fíjense cómo esto también maravilloso, la historia se repite y se repite y se repite. Y no porque esté escrita, sino por esto, porque son patrones ancestrales automatizados hasta que uno los hace conscientes.
Entonces, para poner fin a ese sufrimiento, le suplica que lo dejen morir. Pero, ¿qué pasa acá? Apela a su parte más compasiva, más, más amorosa, y entrega o cambia su vida eterna por la de Prometeo, otro famoso personaje que ya traeré en otro mito, pero para decirlo muy brevemente, yo lo decía hace un ratito, es quien osa robarle el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, porque él simpatizaba con los hombres, con los mortales, y como consecuencia, por supuesto, iba a ser castigado por Zeus. Un guiño de esta historia está en el libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Entonces, como apreciando de alguna manera tamaña entrega, los dioses se apiadan de Quirón y le permiten convertirse en una constelación, que es la que hoy conocemos como Centauro. Esto es el mito. Actualmente, esta es la parte verídica, la parte real, la astronomía clasifica a Quirón respetando esta doble naturaleza, que esto es lo interesante, la doble naturaleza animal y humana, pero no como una constelación, sino como un planetoide y al mismo tiempo como cometa. O sea, la ciencia oficial, la astronomía, tiene un planetoide barra cometa que se llama Quirón. Esto tiene una órbita irregular que está entre las órbitas de Saturno, ¿se acuerdan? Y de Urano, justamente. Como entre estos dos otros dioses que ya también había mencionado y son parte de la historia. Y va a tardar alrededor de 50 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Bueno, también dije hace un ratito que la raíz de la palabra Quirón derivó en quirófano, pero también en quiromancia, que es quien usa las manos para leer el futuro. Acuérdense que una de las virtudes de Quirón era la profecía, por lo que también se le atribuían dotes místicos o de evidencia. Esto tampoco es casualidad, porque nos encontramos que en la metafísica la medicina está asociada al rayo verde. De ahí también la cuestión del verde asociado a todo lo que tenga que ver con la salud. Que esa energía en particular va a tener como virtudes, además de la sanación, en todos los cuerpos, no solamente en el físico, la apertura del chakra del tercer ojo, o de la glándula pineal. Esto está vinculado a la visión espiritual, a la intuición, a ver más allá del velo, donde podemos pensar que este dios Cronos, el padre de Quirón, dios del tiempo, no funciona cronológicamente en una linealidad pasado, presente, futuro, sino todo en un único tiempo, en un eterno presente, eterno ahora, un tiempo como una dimensión más, que es un tiempo fuera de nuestro tiempo. En otras palabras, estaríamos en el mundo ideal de Platón frente a la verdad ante nuestros ojos, sin filtros, ahí, desnuda, cruda. Y verde podemos jugar también, que se parece mucho a verdad,
a ver la verdad. Sería el real con mayúscula, el real lacaniano. Y si sigo con la metafísica, Asclepio aparece también ahí representado como un maestro espiritual, y ahí es donde se unen el mito con la espiritualidad. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Siguiendo con el hilo de las dos caras en esto de la doble naturaleza, como al mismo tiempo Quirón era animal y humano, en las dos caras del arquetipo nos encontramos también ahí con el centauro y su doble componente. Porque centaura es una planta que cura picaduras de víboras y otros animales venenosos, y centauro, que es una metáfora justamente del conflicto entre los instintos, la parte más animal, más primitiva, y la civilización, podríamos decir, la parte más humana. Incluso en esto, centaura y centauro, podemos meternos con el arquetipo anima animus, esto de masculino femenino. Y así como la titanomaquia, que fue la derrota de los titanes justamente por los dioses olímpicos, las contiendas con los centauros representan esa lucha entre civilización y barbarie, y se va a llamar centauromaquia. Yo les decía, se los pintaba como salvajes sin ley, sin límites, perversos, a excepción de Folo y de Quirón, que eran los únicos de naturaleza buena y sabia. Entonces el centauro, como criatura híbrida, tiene una parte inferior asociada a lo más salvaje, a lo más primitivo, y otra superior humana. Se llega a la verdad, dice Carla. Sí. O por lo menos se lo intenta, ¿no? O jugamos con certezas. Sí, no se olviden, las certezas son justamente el terreno de los perversos. Y antes hablé de la Divina Comedia. Ahí también aparece Quirón. Aparece pobre en el séptimo círculo como un guardián jefe del infierno. Y esto, porque uno diría, a ver, ¿cómo puede ser que siendo tan bueno, tan noble y ayudando a todo el mundo, fue a parar al séptimo círculo del infierno? Yo me lo explicaría por la naturaleza más brutal de los centauros, es decir, por esta cuestión ambivalente. ¿Por qué? Porque el séptimo círculo es el círculo de los violentos, y es donde iría la parte, podríamos decir, de su especie. Y el castigo era que sus almas servían en el río, en el Flegetonte, que es un río de sangre. Entonces los que intentaban salir eran devueltos por las flechas de los centauros, que eran los que vigilaban las orillas. En el arte, Quirón aparece a veces retratado con piernas en vez de patas. Y como les anticipé, no me quiero desligar de la parte astrológica. Aclaro, igual de astrología no sé nada, solamente voy a tocar de costado. Pero creo que es interesante porque en esto de la multidisciplinariedad y justamente la interconexión entre todo, me parece interesante el aporte, porque se relaciona con la psicología del mito. En la astrología, Quirón representa
una doble herida, que es la del nacimiento y es la del niño herido, otro arquetipo. Pero también como una llave que guarda la sanación del alma. Por ende, donde este personaje se ubique en nuestra carta astrológica, donde ese planetoide que les dije, planetoide / cometa, esté ubicado, sobre cuál de las 12 casas, estará indicando una herida ancestral que deberá ser sanada. Quirón puede ser esa puerta que no nos animamos a abrir, ese closet que podemos imaginar lleno de monstruos, pero que tiene la clave de la integración de nuestra parte más herida, que aparece solo a veces como en un refilón, cuando justamente se asoman nuestras peores partes. Vean que por ser un planetoide, Quirón no rige ningún signo, pero algunos especialistas, por supuesto, en astrología, ¿no?, dicen que tiene más incidencia en Virgo por ese vacío que sienten en general, ¿no? O Sagitario por la conexión mitológica. Ahora, cuando se dice que esto lo escuchamos bastante a menudo, que un planeta está retrógrado, esto es un fenómeno, y esto también, de vuelta, acá ya me voy a la astronomía. Esto es un fenómeno que se aprecia cuando la órbita de algunos astros pareciera que va en dirección opuesta a la habitual, como si fuera para atrás, y que tiene que ver con el efecto que provoca la diferencia de velocidad de las órbitas. Ahora, en astrología, esto es un periodo en el cual los conceptos asociados al planeta se inhiben, es como que quedan bloqueados, suspendidos. Entonces, un Quirón retrógrado es justamente una invitación a revisar la herida en esa casa en la que esté afectando o incidiendo. Ejemplo, según el significado de cada casa, tendré que sanar un aspecto. La casa 4, por ejemplo, si es el hogar o la familia, ahí nos estaría dando la indicación de qué sería la parte que hay que sanar, o la casa 2, el dinero. Carlita, yo pienso que esa puerta se abre de adentro, las demás de afuera. Sí, por supuesto, siempre es así. A partir de esto es a dos vías, ya que estamos jugando con la doble naturaleza. Es la vía del conocimiento, del hacer consciente, y es la vía de el movimiento, que para eso, bueno, cada uno deberá encontrar su forma, su camino, ya sea la práctica meditativa, ya sea diferentes tipos de conductas, pero práctica, es decir, llevar a cabo ese movimiento que me permitió el conocimiento. Si me quedo rengo en alguna de las dos, no sirve, no funciona. Y para poder abrirlas de afuera, primero tengo que abrirlas de adentro. Es decir, si no tomo conciencia de qué es lo que me pasa y no lo acepto, por supuesto que no voy a poder abrirlas de afuera.
Bueno, y yo les decía que Quirón reaparece cada 50 años, que es lo que le lleva el recorrido de su órbita. Entonces es que a la mitad de la vida justo va a aparecer para que lo integremos, porque si lo desaprovechamos no vamos a tener otra chance, difícilmente a los 100 años, si no lo hicimos a los 50, por lo menos en esta vida. ¿Está? Y volviendo a Jung, él decía que en esa ambivalencia, heridor, herido, está el agente de la sanación. Porque es el sufriente el que va a dejar el sufrimiento, porque lo conoce, porque sabe de qué está hablando. Y Quirón, su gran aporte es que une ambos mundos, inferior y superior, luz y sombra, materia y espíritu. Yo les hablaba al comienzo del cielo y la tierra, Urano y Gea. Psicológicamente va a representar esa marca imborrable que deja una violación, una herida que no sana nunca, que podríamos considerar imperdonable, pero que paradójicamente puede ser el germen de la sanación hacia otros, y en ese vuelco hacia otros termina dirigiéndose sobre sí. Quirón se termina perdonando a sí mismo, que es en verdad lo que importa. Después al otro, esto ya entra en el terreno de cada quien y qué cosas considere perdonables y qué cosas no. Y esto no significa vivir resentido, todo lo contrario, es no olvidar, pero sí soltar. Es decir, ya está, yo ya justamente el resentimiento quedó de lado. Después perdonar o no al otro es una elección personal. El mensaje, hola Juli, ¿cómo va? El mensaje que nos deja traslucir este mito es, esto es fundamental, es no luchar por extirpar nuestra sombra más oscura. No pretender matarla como si esto fuera posible. Dígame quién puede matar a su sombra. Ya vamos a analizar también Bailando con mi sombra, esa hermosa canción. Bailando con tu sombra, perdón. Entonces, no se trata de una guerra, porque eso enaltece lo que más odiamos, porque lo pone justamente en el lugar de enemigo. Al enemigo hay que vencerlo. Y eso nos deja atrapados en un binarismo bueno-malo, blanco-negro. Si lo aceptamos, lo reconocemos, lo integramos, lo hacemos propio, y a partir de ahí es que podemos empezar a integrar un poco esa división intrínseca que nos habita, a empezar a hacer alquimia, como decía Jung, de ese caos. Ernesto, a veces se necesita perdonar, pero por y para uno mismo. Sí, exactamente, de esa nos zafamos, era lo que yo decía. Esa es imprescindible. Ahora el otro es opcional, es una decisión. Pero si no lo hacemos con nosotros, quedamos en una parte congelados, muertos. Entonces, a partir de esa transformación, es esto que decía la máxima del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Quirón simbólicamente se entrega a la mortalidad, que en la parte patológica sería el sacrificio. Esta sería la parte novelística, la parte del drama, la parte del amor romántico, la parte de la tragedia bíblica.
se sacrifica. No, esto no es sacrificio, esto es entrega. Nadie debe sacrificarse, nadie debería pedir un sacrificio por amor. Distinto es entregarse. En uno se lo exige, sacrificate por mí. En el otro, uno lo decide. Uno se entrega, no hay nadie que lo demande. Entonces, la parte linda, esto es una excepción porque habitualmente este tipo de mitos no termina bien, pero acá la parte linda es que él se entrega a la mortalidad, que sería como decir, deja morir su ego, deja de luchar justamente para que renazca transformado, y acá tenemos la simbología del fuego, transmutado ¿en qué? En un astro celestial, que de vuelta es fuego. Por eso también la simbología de la zarza ardiente que aparece en la Biblia. Carla, iluminar nuestra sombra nos lleva a la espiritualidad. Exactamente. Sí. Como que hace las paces entre esta parte, entre el animal y el humano que lo conforma. Y de ahí, de esa integración entre esos dos polos, surge otro ser, otra cosa, una tercera cosa que trasciende el binarismo. Que eso es un poco mucho, todo lo que yo me propongo hacer. Cuando digo tantas veces pensamiento que supere, que multiplique, discernir, pensamiento crítico, es justamente salir de esa lógica binaria, complejizar el pensamiento. Entonces, si vuelvo otra vez con la insistencia de la figura del arquetipo, el cuidador también tiene que aprender a pedir ayuda y a recibir para retroalimentarse. Si la energía no fluye en ambas direcciones, se estanca, se enferma y muere. Esto que decíamos también, el narcisismo. El narcisismo, por muy mala prensa que tenga, en su parte justa es amor propio, es autoestima, es lo que nos hace dignos. Pasado eso es narcisismo patológico. Menos de eso es no me quiero. No es ninguno de los polos. Tenemos que estar en el equilibrio. Quirón aprende justamente a consolar a quien está en el borde, en las postrimerías de la muerte, y siendo paradójicamente quien al final decide entregarse, decide entregar su propia vida para dejar de sufrir. Entrega su vida inmortal y se vuelve mortal. Habiendo sido, si se acuerdan, abandonado por su propia madre, que lo consideró una cosa espantosa, una aberración, tiene que aprender a no abandonarse a sí mismo en su afán de cuidar a otros, de encontrar ese equilibrio. No es me vacío y doy todo por amor, porque no estamos hablando de un amor sano. O por el contrario, me quedo con todo y no doy nada, porque tampoco estamos hablando de algo sano. Y como justamente él entiende mejor que nadie el dolor en su mayor espesura, es un sanador nato. Y finalmente, veamos cómo ningún dolor tiene por qué ser eterno, ni siquiera en estos dioses inmortales. El dolor puede volverse nuestro mayor maestro. Y así como Quirón
volvernos nosotros los más grandes sanadores, aquí y ahora, más allá del mito, sanadores de nosotros, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente. Esto es lo que nos trae Quirón. Les había hablado un poquito de Prometeo, que era otro titán, como Cronos, pero ¿qué pasaba con él? Era amigo de los mortales. Por eso es que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Y el castigo que le dio Zeus era permanecer cada día encadenado a una roca en la que un águila le iba a devorar el hígado y volvería a crecer, a regenerarse eternamente hasta que alguien tuviera misericordia y aceptara tomar su lugar, morir en su lugar. Ese fue Quirón. Otra vez. Por eso es que conjuga el arquetipo del sanador herido, y Jung nos recuerda ahí que todo sanador es también un paciente. Piensen ustedes que el médico también a veces tiene que ser paciente. El psicólogo también es paciente. Todos reunimos esa ambigüedad. Somos contradicción, somos uno dividido, ni completos ni incompletos, castrados, desterrados de esa omnipotencia de estos dioses bastante imperfectos, que por eso son interesantes, porque no nos está hablando de un Dios absolutamente idealizado, al cual no queda otra que venerarlo como si fuera una cuestión inalcanzable, porque jamás podríamos acceder a esa perfección. Acá nos muestran unos dioses bastante polémicos y, por no decir otra cosa, luz y sombra, divinidad y bestialidad. Al menos dos. Y entre esos dos, muchos, múltiples. Y acá es donde está el maravilloso desafío de ordenar ese caos. De asomarnos un poquito, como hizo Quirón, a la quiromancia. A soñar con que corremos un poquito el velo y podemos espiar, llegar a ver algo de más allá. ¿Estamos? Preguntas, dudas, resonancias. Se podría decir que es el arquetipo de todo sanador, ¿no? En cualquiera de sus formas. Y como todo sanador, debe sanarse primero. Esto que decía Carla. Sanarse, perdonarse, conocerse. ¿Está? No me quiero olvidar de vuelta con Ernesto, colega counselor. Estamos ofreciendo un seminario de 3 horas a elección día y horario sobre la transferencia en el counseling. Para quien le pueda interesar, simplemente nos contacta, ya sea a mí o a él. ¿Estamos? Bien. La semana que viene estaremos de vuelta, siempre en este horario, con otra área. Seguramente va a ser algún gran caso que traeré por allí, salvo que ustedes quieran proponer otra cosa, por supuesto. Eso siempre también hago la invitación de lo que les
resuene, les interese, les haga falta, bueno, lo que ustedes quieran. No, gracias a vos, Carla, por favor. Gracias a todos ustedes por estar, por participar. Ana María, hoy estuviste calladita. Así que también comentarios pueden dejar después. Yo igual los tomo y todo siempre suma. Bueno, será hasta la semana que viene a las 19. Muchísimas gracias. Chau, chau.